de sacar, por ejemplo, una disección de un cerdito o de una vaca, ustedes quieren observar células y no se pueden porque eso es pura mantequilla. Es una estructura grasa que está hecha principalmente de esfingolípidos, fosfoglicéridos, cerebrósidos, ¿sí? Entonces, pero dicen, ¿y dónde están las células? ¿Dónde está la corteza gris, la corteza blanca? Todo donde nosotros regulamos nuestra conducta y las cosas autónomas que hace nuestro cuerpo. Entonces resulta que para estudiar un cerebro pues tiene que manejarse cierto tiempo en formol hasta que se pone duro y entonces ahí ya podemos hacer cortes y podemos estudiar la estructura. Pero resulta que las enfermedades causadas por priones se salen del paradigma de las enfermedades infecciosas, porque no son tanto macromoléculas que tienen membrana, que tienen ácidos nucleicos o que tienen, por ejemplo, glicoproteínas o proteínas complejas, además de enzimas, sino que solamente es una proteína que proviene de algún animal o de otra persona y cuando entra al cuerpo nadie se da cuenta de eso, es decir, nuestro sistema inmunológico no se da cuenta de eso. Entra la proteína, llega al cerebro, empieza a modificar a otras proteínas y llega un momento en que empieza a dar demencia. Pero durante todo el proceso de infección por priones, se generan cambios en el cerebro, donde se hacen como vacuolas, así como su esponja tiene hoyitos, el cerebro también se le forman vacuolas por la proteólisis de estas proteínas, quiere decir que los priones empiezan a hacer como cavidades en la corteza cerebral, sobre todo en ciertas áreas donde hay algunas neuronas que producen nuestra conducta, y entonces se dieron cuenta de que todo, tanto animales como humanos que morían de una enfermedad causada por priones, cuando hacen la autopsia y sacan el órgano para estudiar, pues resulta que lo parten y todo está como esponja. Entonces se les llamó encefalopatías espongiformes de origen priónico, ¿sí? Quiere decir que lo que causa esto no es ni un virus, ni una bacteria, ni un parásito, ni un gusano, nada. Es una proteína. ¿Pero qué tendrá esa proteína? Entonces es un mal plegamiento. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo más? Chicos, ¿sí se entiende? Sí se entendió, Betsy. Ok, vamos a ver algunas cosas todavía. Y bueno, entonces, ¿cómo es que se adquieren estas proteínas priónicas? Bueno, pues se adquieren porque nos infectamos, porque comemos comida que contiene alguna carne de ganado de oveja, ovino o ganado vacuno, ¿sí? Que serían carneros, vacas, a veces en bisontes, la gente que come ese tipo de carne. Es posible que si una vaca ha sido infectada por este tipo de proteína, ellas se infectan entre sí porque se agreden y porque también en las heces hay proteínas priónicas de una vaca que ha sido infectada o de una oveja. Entonces, en sí, ¿cómo el ganadero se da cuenta de que la vaca está infectada? Pues normalmente ocurre porque son muy agresivas y entre ellas empiezan a golpear contra las paredes o contra las rocas, contra los árboles, contra ellas mismas, y entonces esa conducta generó el nombre de las enfermedades de las vacas locas. O el scrappy, que es en ovejas, porque les da como tembladera y se empiezan a, a golpear entre ellas, ¿sí? Entonces, entre animales es un proceso bastante dramático y normalmente tanto los viroides como los priones afectan a la agricultura y afectan a la ganadería, entonces las pérdidas económicas son bastante grandes, millones de dólares lo que se pierde aquí, y también que se tienen que sacrificar las vacas o las ovejas
que a veces no son 100, sino que son 2000 vacas, porque si la gente llegase a consumir carne de estos animales, les va a provocar también anormalidades en sus cerebros, ¿sí? Entonces, el primero que empezó a estudiar, bueno, se datan a 2, 3 investigadores, ya se sabía en el siglo XX que había casos de este tipo de problemas, de encefalopatías, pero que no eran procesos patológicos, por ejemplo, de una esquizofrenia relacionada a demencia. El problema es que la conducta de estos pacientes cambia rotundamente y hay algo muy interesante, les da un insomnio por meses. Y una persona que no duerme por 2, 3 días o una semana, pues prácticamente su conducta es de mucha agresividad. Entonces se estudió el por qué este tipo de pacientes tenían ese tipo de deficiencia en el sueño. Y bueno, aquí se utilizan dos tipos de diagnósticos. Una es cuando les ponen electrodos en todo el cerebrito, que es un encefalograma, y la otra, o electroencefalograma, y la otra es tomarle una tomografía para verificar si hay cambios en el cerebro, porque normalmente no se pueden tomar biopsias del cerebro. A nivel cerebral podemos agredir alguna otra área que nos puede provocar una alteración o nos puede dejar paralizados. Entonces, estas personas, primero, Hatsuket y Sigas, descubrieron que en África pues había una población que tenía este tipo de conductas y después, y entonces esta población se la transmitía a los demás familiares y se supone que tenía cierta transmisión genética. Sin embargo, en otras familias de esta misma población donde nunca se daba, pues era que no consumían todos los órganos de los familiares porque son una población caníbal. Entonces aquí estamos hablando de los Kuru, ¿verdad? Siempre a lo largo de la historia han existido este tipo de personajes. Sin embargo, en 1982, Prusiner descubrió que lo que les causaba se llamaba un prión, porque observó, aquí a la derecha vemos dos proteínas con la estructura de plegamiento, en que normalmente las proteínas tienen una estructura bien plegada, pero estas que se llaman priones dirían ustedes, pero ¿de dónde salieron? Se dice que los humanos, sí, y algunos animales, producimos ciertas proteínas que protegen al cerebro de una manera antioxidante, que normalmente reaccionan a cantidades importantes de zinc y de cobre, ¿sí? Entonces, estas proteínas PRP son priónicas y un ejemplo de ellas son las amiloideas que el cuerpo produce, pero es como son residuos de otras proteínas que son parte de la membrana, entonces se comportan como antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? En el cerebro, cuando hay mucho estrés, se generan radicales libres. Entonces vienen las proteínas antioxidantes y bloquean a esos compuestos que pueden dar inflamación. El problema es que las proteínas priónicas están mal plegadas. Hay un error entre ellas. Y puede ser porque haya un aminoácido o varios demás o no haya sido revisada esa proteína correctamente. Y si estaba mal, no se degrada, ¿sí? Entonces, se dice que es normal que se produzcan proteínas priónicas, pero cuando están alteradas ya es un prión de tipo anómalo, ¿sí? En este caso tiene las SC porque es originaria de las ovejas, que es el scrappy. ¿Y qué podemos observar? Pues que estos tubos, estas columnas, ya sabemos que los tubitos o columnas verticales y semi-horizontales son alfa hélices, ¿sí? Y eso es normal. Pero cuando es un prión, vemos que las alfa hélices se convirtieron, las dos verdes, en 4 beta plegadas, ¿sí? Entonces, ya al haber una conformación diferente, esta proteína entra al cuerpo y empieza a modificar a otras, como si hubiera una contaminación. Ese prión se junta con otras proteínas que estamos produciendo y resulta que empieza a cambiar el plegamiento. Cuando es demasiado el plegamiento, empiezan a causar placas entre las neuronas
y entonces la demencia y la conducta alterada va a hacer el efecto de los primeros síntomas, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Si alguien quiere aportar algo, igual lo puede hacer. Entonces, aquí vemos que el proceso comienza por la contaminación de una vaca. Esa vaca empieza a generar acumulación de priones. Aquí vemos una proteína priónica, donde vemos la sana y la no, y la que no está bien ensamblada. Entonces, esta se le llama prión. En los animales les provoca también alteraciones en el sistema nervioso y hasta que mueren o se tienen que sacrificar. Dirían ustedes, pero si solo le afecta al cerebro, ¿por qué la tienen que matar? Porque las proteínas priónicas en los animales se acumulan en todos los tejidos. Entonces, si nosotros consumiéramos esos derivados cárnicos, entra al cuerpo y no se pueden destruir, tienen ciertas características. Es una proteína, está mal plegada y no contienen ninguno de los dos tipos de ácidos nucleicos. Cuando entran al cuerpo, nuestros glóbulos blancos no la reconocen como algo extraño, entonces no hay una respuesta inflamatoria. No generan respuesta de antígenos, es decir, si tenemos la infección, no nos pueden detectar en el suero que hay una presencia de algo extraño. Y como tienen que pasar mucho tiempo en ciertas de estas patologías, pues el deterioro se va a dar a largo tiempo. Y la otra situación es que no la podemos ver, los priones no se ven a través del microscopio, ni siquiera del ultramicroscopio electrónico. Solamente se pueden analizar como el ADN por difracción de rayos X o por una cromatografía muy, muy compleja, ¿sí? Entonces, por esa razón es que son bien difíciles de estudiar, pero en donde hay gran incidencia de estas patologías, que es Inglaterra, España, países bastante ganaderos, entonces ahí sí se están haciendo varios estudios con los priones, ¿sí? Otros de los síntomas podemos observar aquí, antes de que se me olvide. Entonces, entran al estómago y ahí, aunque haya ácido clorhídrico, tampoco la proteína cambia, ni siquiera se mueve, no hay modificaciones ni rotura de enlaces, nada. Llega al intestino, atraviesa la barrera, llega a la sangre, viaja al cerebro y ahí se empiezan a depositar y entonces modifican todo el tejido cerebral. Entonces aquí tenemos a la proteína priónica que, como dice, destruye el sistema nervioso y en un inicio puede presentarse depresión, ansiedad, insomnio, pierden la vista, no pueden hablar, eso le da mutismo y el caminado de estas personas es como en desequilibrio, ¿sí? Entonces, a eso ya muestra una degeneración severa en nuestro cerebro. Betsy, una pregunta. ¿Sí? Le iba a preguntar, ¿por qué específicamente causa eso los priones de depresión, ansiedad, la pérdida de peso? ¿Por qué la causa? Ok, Perdón. porque a las neuronas que afecta son neuronas que tienen que ver con la conducta y Ah, con el sueño. Entonces, no afecta a toda, no afecta al pero, encéfalo. pero Entonces, sí afecta esas áreas en específico. exactamente. Entonces, Muchas gracias. ok, Perdón. pero aparte es porque entre esas neuronas se van acumulando los priones y ya no hay conexión. Y si usted, por ejemplo, necesita melatonina para dormir, ya la melatonina puede que salga o haya, pero no hay estimulación en el área de dormir, de repararse, etcétera. Porque la melatonina también es un antioxidante que ayuda a reparar nuestro cerebro. Entonces, al haber ese acúmulo, es como son placas de proteína mal hecha, ya no hay conexión con otras y el cerebro empieza a morir. Médicamente se dice hay una degeneración, ¿sí? Y se llama encefalopatía porque afecta casi a buena parte de nuestro cerebro, ¿sí? No tanto al encéfalo, buena parte del cerebro. Y espongiforme es porque se ven estos vacíos aquí. Aquí vemos unas vacuolas blancas, estas partes,
donde, ay, está, algo me está pasando hoy. Aquí estos espacios es una vacuolización, las proteínas mal plegadas van deteriorando el cerebro y todo lo que son como hilitos rosaditos aquí no debiera estar, entonces el acúmulo de todas esas proteínas priónicas. Y además, pues va a haber un cambio en la conducta, como ya vimos, a nivel de memoria, a nivel de agresividad y del sueño. Hay una encefalopatía de origen hereditario, ¿sí? Entonces, esa se le conoce como la de Creutzfeldt-Jakob. La de los Kurus era porque ellos consumían las vísceras, principalmente el cerebro, porque pensaban que al comerse el cerebro se quedaban con los recuerdos de la persona que moría. Pero las de Creutzfeldt-Jakob ya ha sido más estudiada y tiene un componente hereditario, es decir, se heredan esa mutación y a lo largo de los años, porque es a largo plazo, van empezando cambios pareciéndose un poco a la patología de Alzheimer, ¿sí? Y hay otra, pero esta es menos frecuente, en Alemania y creo que Holanda, esta, la de Hertzmann-Straussler, ¿sí? Es más rara, pero puede estar asociada a priones. Esta que es el insomnio fatal, se han estudiado más casos en Estados Unidos y es como por lo menos a 3 de la familia que se les expresa esta enfermedad y puede ser a personas jóvenes. Esta es más rara, el esporádico es más rara, ¿sí? Pero es por la acumulación de estas proteínas mal plegadas. Cuando también se daña el tejido, pueden hablar de amiotrófico porque altera el movimiento y el caminar de las personas. Aquí la siguiente es que, bueno, entonces las enfermedades por priones pueden ser esporádicas, son muy raras, pero si hay un componente hereditario se heredan y no hay cura, ¿sí? Ya mencioné la más importante que es Creutzfeldt-Jakob. Las otras pueden ocurrir por mutaciones entre familiares, no se sabe si es porque se casan por consanguinidad. Se falta mucho estudiar estas patologías, igual que los viroides, pero se está haciendo varias investigaciones en los países donde ha habido un poco más de incidencia. Sin embargo, las que hay que poner un poquito más de atención son las en las adquiridas porque al gremio médico afecta en el sentido de que pueden causarse por irresponsabilidad o como le llaman iatrogenia. El médico provoca la enfermedad, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no esteriliza correctamente sus instrumentos de cirugía. ¿A quiénes afecta más? A los cirujanos oftalmólogos o a los cirujanos neurólogos, porque ellos pueden hacer trasplantes de algunos órganos propios de otros humanos o que a veces utilizan. En este caso hay un implante de dura madre, se utiliza muchas veces de cerdo. La dura madre es una membrana que protege el cerebro y muchas veces hay que ponerles un poco a aquellos pacientes que tienen traumas, en un choque automovilístico, que se rompe el cráneo, etcétera. Entonces, cuando hay este tipo de intervenciones y los instrumentos no están correctamente, no son nuevos o no son bien esterilizados, podemos provocar el ingreso de otra proteína de un paciente anterior y ya en el cuerpo del nuevo paciente va a actuar como una proteína mal plegada o de origen priónico y va a empezar un deterioro del cerebro. Estas no tardan tanto porque casi las estamos poniendo en el lugar. O cuando hay un trasplante de córnea, ¿sí? No pasa con los odontólogos, gracias a Dios, pero sí sucede a nivel de ojo y a nivel de cerebro, a nivel de operaciones de columna vertebral, de hernias vertebrales, etcétera. Entonces, por eso es que estas son adquiridas en el ámbito médico, ¿sí? Y siempre es bajo. Supónganse que un catéter se debe usar solo con un paciente y muchas veces lo lavan, que lo desinfectan y lo vuelven a usar, o algún otro procedimiento que ya se ha usado con otros pacientes. Entonces, por eso se le ha dado una relación importante de contaminación
del gremio médico, ¿sí? Entonces aquí se siguen estudiando y como el área es cerebro, está ahorita con un interés importante de la neurocirugía, la neurociencia, los que están estudiando este tipo de sustancias exógenas, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Entonces, si es hereditaria es porque hay una mutación en esas proteínas que normalmente actúan como antioxidantes en nuestro cerebro. Y normalmente las mutaciones se van acumulando y va a llegar una de las generaciones que van a empezar a desarrollar síntomas bastante agresivos, ¿sí? Puede ser que venga desde el abuelo, pero no se da hasta en un sobrino, un nieto, etcétera. Y las otras son causadas porque comemos carne contaminada que no tiene un buen control de calidad, que se vende en los rastros sin control de calidad y que solamente es de origen ovino y bovino, ¿sí? Que si comen, siempre me lo preguntan, Betsy, si comemos salmón, ahí no pasa nada, sushi no pasa nada, pero sí comidas mal cocinadas que tengan, que sea churrasco, que sea carne de oveja o de cordero. Betsy, Ujú. perdone, pero a cierta temperatura las bacterias pues mueren, ¿no? Cuando se Sí, cocinan los alimentos. Ah, inclusive casi todas nuestras proteínas que consumimos empiezan a cambiar, se desnaturalizan por el jugo gástrico. Pero estas proteínas, bajo su estudio, se han dicho que la luz ultravioleta no las da ni cosquillas, no les afecta, el calor tampoco les afecta a menos que sean bien cocinadas. Pero mucha gente, me estoy enfocando a las personas que les gusta comer el corte de la carne así con sangrita, rosadito. Entonces, si no sabemos el origen correcto de esa carne, mejor cocinarla 3/4, por ejemplo. Pero es porque estas proteínas cuando son infecciosas, entonces no se destruyen a veces ni con el calor, no sufren modificaciones en sus enlaces, ni puentes de hidrógeno, ni en los enlaces disulfuro, que son los que van a dar la estructura tridimensional principalmente de esta proteína mal hecha, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir o tiene alguna duda? ¿No? Tengo una duda, Isis, es acerca de usted, lo que usted dijo. Betsy, soy Betsy, Betsy, no Betsy, Isis. perdone. El No se sueño, preocupe. disculpe. A ver, cuénteme. Ay, no, qué pena. ¿Cuál de las dos casos que uno que es por herencia y el otro es por alimentación, cuál de los dos casos afecta más a la humanidad o es más común que afecte de forma más agresiva a una Ah, persona? ok. Es más común por alimentación o por trasplante. Es menos común cualquiera de estas variantes, ¿sí? Porque solamente corresponden a ciertas regiones del mundo, ¿verdad? No, no, no hay, en Latinoamérica hay pocos datos, los más interesantes son los de Estados Unidos. Ujú. Entonces, hay unos videos, hace como 3 años busqué patologías como estas, y hay unos videos en Estados Unidos de gente que sí tiene este insomnio fatal familiar y el origen es normalmente son migrantes, ¿verdad? Pero ya por la alimentación y acuérdense que una cosa es lo que heredamos y otra son nuestros hábitos de vida que van cambiando o van acumulando mutaciones. Entonces, esos videos de este tipo de insomnio familiar fatal asociado a priones son bastante fuertes. Entonces, sí, sí se da, pero son muy raras. Ajá. Entonces, las que son más crónicas son las del por tipo alimentación. Inclusive, miren, si en un ganadero ubica 2, 3 vacas agresivas, inmediatamente casi tiene que sacrificar a todo el ganado, porque sabe que 2 vacas agresivas, entre ellas se van a enfermar en menos de 2 semanas. Entonces ahí es donde la pérdida para ellos es bastante drástica. Y ni que se les ocurra venderla clandestinamente la carne, porque van a empezar a generar eventos de, de procesos de deterioro, no inmediatamente, pero sí cuando se ve que las vacas empiezan a morir entre ellas, eh,
se hace un estudio a quién consumió esa carne. Y hubo un tiempo en que la carne ya no se vendía porque hubo esta matanza de vacas locas. Entonces, imagínense que ahorita haya una epidemia de esto y traen carne y uno dice de España, del Mediterráneo, nadie la va a querer comprar. Por ejemplo, todos los productos lácteos de esos países, nadie la quiere comprar, pero no hay, si está bien certificada, no hay problema, ¿sí? Porque los ganaderos son muy conscientes de la agresividad de este tipo de proteínas mal hechas. ¿Alguna otra consulta? Gracias, Betsy. Bueno, seguimos. Esto también afecta, pero a la agricultura, a los ingenieros agrónomos, a los agricultores, y no todos los vegetales son agredidos por este tipo de moléculas. ¿Por qué estamos viendo virus, priones, viroides y bacteriófagos? Porque son macromoléculas. Si bien ya habíamos visto, y vuelvo a recordar, todas las moléculas que nos componen en el cuerpo, que son ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos, lípidos, vemos que muchos de estos componentes que infectan al hombre son de tipo acelular. ¿Qué significa? Que no son microorganismos como tales y que necesitan, si hablo la palabra acelular, es que no son células, ¿sí? No podemos decir, ese es un microorganismo que me va a enfermar, como pasa con las bacterias, sino que son macromoléculas que tienen algo que al apoderarse de una célula empiezan a modificar su maquinaria y entonces empiezan a enfermar. En este caso vamos a hablar de los viroides. Y los viroides se componen, a diferencia de todo lo que ya hemos visto, de una molécula, que más o menos tiene de 200 a 450 letras de ARN. Esto que ustedes ven como si fueran burbujitas, esta molécula es pequeña, tiene algunas burbujitas. Ay, ¿por qué no me hace caso el lápiz? Ajá. Estas burbujitas que vemos aquí es un material genético. Es solamente ARN pequeño. A diferencia de los virus, por ejemplo, el virus del tabaco, esos son moléculas como de 6.000 letras de ADN o de ARN, ¿sí? Pero tiene su cubierta de proteínas. En cambio, cuando se dieron cuenta que algunas frutas, el coco, la palmera que da coco, las papas, los tulipanes, algunas rosas y los limones o las manzanas empezaban a modificar su estructura, ya sea a nivel de la corteza, de la raíz o de los tubérculos, se empiezan a manchar o se agrietan, etc. Entonces se dieron cuenta que lo que provocaba esto no era un hongo, no era un gusanito, que adentro hubiera larvas, nada de eso. Entonces, ¿cómo sabemos que es ARN? Bueno, entonces se utiliza una muestra, se muele, se manda a estudiar y resulta que el material genético que se encontró fue ARN. El ARN en este caso tiene muchas guaninas y citosinas. Quiere decir que en estos lugares donde hay, a ver, espérenme, donde hay unión entre las burbujitas, aquí, en estos lugares rectos, aquí hay guanina y citosina y se juntan, pero aquí donde hay puntos alejados, aquí hay uracilo, adenina, etc. Entonces, más o menos tienen 200 nucleótidos a 400, son muy chiquitos, es ARN, y el problema que el ARN es la molécula más ancestral que existe en la evolución. Y lo que tiene el ARN es que entre ellas hace modificaciones y actúa como una enzima. Esa enzima, por eso dicen que el ARN tiene una característica autocatalítica, es decir, que puede descomponerse y modificarse dentro de las células, entonces va afectando a las frutas. También hay pérdidas muy importantes porque
los agricultores, nadie les compra un aguacate dañado en su corteza, en su cáscara, o una manzana que tenga manchas, o las papas que tengan cierto tipo de fisuras, o el coco. Aquí la palmera que tiene este tipo, que se llama el viroide cadan, afecta mucho a Asia. Y ellos normalmente necesitan el coco porque casi toda su alimentación se basa en aceite de coco. Entonces, cuando la palmera se enferma, ya no da cocos y la tienen que cortar. Entonces, todo esto a uno diría, bueno, ¿y a nosotros qué si somos futuros médicos? Realmente es las formas de trabajo para los países y la economía ronda alrededor de estos productos. Entonces, si un agricultor tiene, no sé, 20 toneladas de manzana y está contaminada con viroide, nadie se la va a comprar. Entonces, las tiran, las regalan, se las dan a los animales y entonces son pérdidas muy fuertes. Algo importante también mencionar es que si, por ejemplo, le damos una manzana a Cristian y se la come, no le va a pasar nada, ¿sí? O si yo me como una papa que tienen este tipo de estructuras anormales, no pasa nada, porque los viroides solamente afectan a las plantas, pero el humano ahí sí no le va a suceder nada. El problema es que se ven feas y nadie las quiere para exportarlas. Ajá. Pero no afecta. Y en el caso de Asia, bueno, es porque se quedan sin producción de esa grasa tan importante para muchos productos y entonces la pérdida económica es muy elevada, ¿sí? Esto es de lo último que se ha estudiado porque los viroides sí salían fuera del contexto, no tenían ni proteína ni cubierta, pero tenían una poca cantidad de ARN y por eso se llaman viroide. Es, por ejemplo, acuérdense, cuando no se sabe si realmente es un virus o no es, o se comporta o algo así, entonces por eso la terminación oide, ¿sí? Viroide, o no sabían si era virus o no era. Igual se acuerdan del nucleoide. Las bacterias tienen ADN, pero en forma circular, media rara, no tiene núcleo, ¿sí? Entonces a las bacterias se les llama nucleoide el material genético. Entonces estas terminaciones de oide es cuando no tiene todavía muchos estudios, muchas evidencias para decidir a qué corresponde, si es un virus, un bacteriófago, una bacteria, etc. Porque también, por ejemplo, vemos que en Guatemala hay plantaciones de café que se enferman, pero no es un viroide. Ahí lo que ataca es un hongo, ¿sí? La roya me parece que se llama. Entonces, ya el tipo de pesticidas, plaguicidas o medidas que se tienen que tomar son distintas. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Entonces, característica importante del viroide es que tiene nada más pocas letras del genoma. Y ese genoma es ARN, es un ARN agresivo en cierta forma para ciertos productos de origen agrícola, ¿sí? Y acuérdense, flores, coco, manzanas, cítricos y papas. Dicen, hay una historia muy interesante en que en Holanda también hubo agresividad de viroides en los tulipanes y Holanda depende mucho de ese tipo de cultivo. Y resulta que, ¿cómo se dieron cuenta? Porque cada tulipán nace de una como papa, ¿sí? Un tubérculo. Y entonces esos tubérculos tenían rayas, en vez de que estuviera lisito, como una papa, tenían muchas rayas. Y pensaron que ese tubérculo iba a ser un tulipán precioso. Y resulta que cuando se cultivaba se morían los tulipanes. Pero en un principio, cuando vieron que todos tenían rayitas, lo vendieron a un precio mucho más elevado que lo normal. Entonces fue como una crisis para los cultivadores de tulipanes. Bueno. Betsy, entonces los viroides se puede decir que afectan no tanto a nivel pues de salud, sino que más a nivel económico, por así decirlo. Exacto, Okay. Así es. Gracias. Tanto los viroides como los priones, porque pues igual afectan a los ganaderos y afectan a los agricultores, y esa es la base de la alimentación humana prácticamente. Ciertamente no afecta, por ejemplo, al maíz, ¿sí?
Si no, pues las pérdidas, maíz, arroz, granos más importantes, pues no afectan. Pero ahí lo que les afecta es el uso, las plagas de otro tipo. Pero para que vean que tenemos otro tipo de macromoléculas mucho más complejas. Ujú. Bueno, y ya por último, bueno, nos faltan 2 temitas. Los bacteriófagos son otro tipo de macromoléculas, estos sí son más grandes, sí se pueden ver al microscopio. Y los bacteriófagos, como su nombre lo indica, son fagos, son virus de estructura diferente a los que ya vimos, porque se componen normalmente por una cabecita, esta se llama cabeza, y aquí está el material genético. Luego aquí está el cuello que actúa como una jeringa para introducir este material genético. Y lo más importante es que como se llaman bacteriófagos, solamente afectan a bacterias, no afectan al humano. ¿Para qué inyectan su material genético en la bacteria? Para que se repliquen dentro de la bacteria. Y tienen estas estructuras complejas como patitas que sirven para adherirse a la bacteria y una vez que se adhieren, solamente meten el material genético, el bacteriófago queda fuera y ese ADN se une con el de la bacteria y le da las instrucciones para formar un montón de bacteriofaguitos, ¿sí? Se dice que contienen este tipo de enzimas, hidrolisinas y peptidoglicanos hidroxilasas, para romper más fácil la pared celular de las bacterias. Son muy abundantes en el mar, en los lagos, y su estudio se ha basado prácticamente en la investigación. Gracias a ellos hay un experimento muy interesante donde, gracias a un estudio de bacteriófagos, se comprobó que la herencia o el material genético era ADN y no proteína, porque como en un principio se creía que las proteínas hacían todo, pensaron que los genes eran proteína. Pero gracias a los bacteriófagos se pudo comprobar por medio de estas estructuras y por isótopos que el ADN es el material genético necesario para dar instrucciones a una célula diferente y producir millones o miles de bacteriófagos dentro de una célula, ¿sí? Cuando ya hay muchos bacteriófagos, la célula se rompe, sería una bacteria, y entonces explota y salen los bacteriófagos a invadir a otras bacterias. Ventajas, solo invaden a bacterias. Si por alguna razón se mete un bacteriófago a nuestro cuerpo, no nos va a pasar nada, porque igual, como dijo su compañero, son destruidos por las enzimas del tracto gastrointestinal y no afectan, ¿sí? Sin embargo, tienen un componente también muy interesante que se quiere enfocar, y se utiliza también en España, en el Mediterráneo, todos esos países que industrializan muchos alimentos, los utilizan como desinfectantes naturales. ¿Por qué razón? Porque si hay una fábrica donde están procesando atunes o sardinas, etcétera, sabemos que los pescados, cuando empiezan a descomponerse, el crecimiento bacteriano es muy elevado, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Porque huele mal, ¿sí? Y se generan putrecinas por la descomposición de las bacterias. Entonces, ellos trabajan en un ambiente donde las mesas o las áreas están cubiertas como con un plástico, se llama un film, y ese plástico tiene bacteriófagos. Entonces, si hay crecimiento bacteriano por la confección de estos alimentos, el film se va deshaciendo porque se van comiendo algunas bacterias que puedan contaminar a los alimentos. Aunque los esterilizan y los meten a pasteurización y todo eso, los bacteriófagos se utilizan como medida de protección, ¿sí? Inventaron estos films, EcoShield, cubiertas, Lister, etcétera, para poder desinfectar las áreas donde se producen los alimentos. Igual para cárnicos, salmón, alimentos que están salados, etcétera. Entonces ellos descubrieron este gran beneficio en cuanto a los fagos. Y se está pensando que en algún momento la terapia génica es que utilice a los fagos en aquellas infecciones severas de bacterias. Hay unas bacterias que afectan a personas adultas
que han recibido mucho antibiótico, y es el Clostridium, ¿sí? Acuérdense, después los vamos a ver, pues se llama Clostridium difficile. Su nombre es porque son bien difíciles de atacar y muchas veces son resistentes a antibióticos. Entonces, las bacterias del intestino se vuelven malignas y empiezan a degradar el intestino, hay hemorragias y bueno, hay un deterioro severo. Entonces están pensando en que la terapia fágica es introducir ciertas cantidades de fagos en el intestino de la persona por colonoscopía, y esos fagos van a ir a atacar a esas bacterias malignas que ya los antibióticos no pueden. Entonces se están haciendo estudios sobre este beneficio que pueden tener ciertos pacientes, o por ejemplo algunos que tienen gangrena, que también está causado por Clostridium, pero el otro es Clostridium, uno es el Clostridium tetani, que es el que causa el tétano, el otro es el difficile, y me falta el de la gangrena. Entonces, de esa manera podemos aniquilar a las bacterias de una herida que no puede cicatrizar correctamente. Entonces, pues estos son los beneficios de los fagos principalmente. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? No creo, Betsy. Bueno, ya para terminar, vamos a ver algunas bacterias que han afectado de manera importante al hombre, ¿sí? Entre ellas está la bacteria de la peste. Este es un libro recomendado para que todos lo lean en vacaciones, les va a servir mucho en el hospital, les va a servir en micro, ¿sí? Igual hay resúmenes para que vean más que nada lo elemental del libro. Sin embargo, aquí lo importante es que ya la bacteria se compone de un microorganismo, ya son procariotes, tienen pared, membrana, el nucleoide, tienen proteínas exclusivas para poderse hacer división. Acuérdense que ahí ya no hablamos tanto de replicación bacteriana, la palabra replicación es para virus, viroides principalmente, pero acá estamos hablando de que cada bacteria va haciendo un crecimiento logarítmico, es decir, acelerado, si las condiciones del organismo son las correctas. Entonces, la Yersinia pestis es la que causó esta peste, siempre por las condiciones antigénicas, por la forma de vida, por las guerras, revoluciones, etcétera. Y vemos que en este caso está con una tinción especial de green, proteína verde fluorescente, y pues ahí ya estamos hablando de que su multiplicación pues depende del organismo infectado. Aquí vamos a hablar de que estas bacterias normalmente provienen de mordeduras o de la interacción del ser humano con saliva, que o sea, eran ratas o había pulgas y piojos. Entonces, todas estas condiciones insalubres provocan la manifestación de infecciones con peste. Pero afortunadamente, pues son infecciones controladas por la Organización Mundial de la Salud, pero siempre vamos a estar rodeados de bacterias, ¿sí? Y tenemos bacterias benéficas, que es nuestra microflora, o microbiota más correctamente dicho. Entonces, hay otras bacterias de diferentes formas, como la sífilis, la tuberculosis, las bacterias, la E. coli, ¿sí? La pseudomonas, la salmonela. Aquí hay otras, bueno, las clamidias y los tricomoniasis, la tricomoniasis, son parásitos unicelulares, o sea, son protozoarios, pero todas las demás que producen infecciones severas, como las neumonías, pues son bacterias, ¿sí? Entonces aquí ya no son macromoléculas, sino son microorganismos unicelulares que miden desde 0.2 a 5 micras, que depende mucho la temperatura, la nutrición y la infectividad, ¿verdad? Cómo se pasó esa bacteria a través de un organismo vivo. Las bacterias sí afectan a todo tipo de organismos, al humano, a animales, a plantas, a algas, al mar, etcétera, y hay una diversidad
de ellas en el planeta. Entonces, solamente era para determinar la diferencia. Algo interesante también es que las bacterias, como tienen proteínas y su nucleoide, tienen la facultad de producir toxinas. Y esas toxinas son las que matan al humano, ¿sí? Por ejemplo, la bacteria del tétanos, que es Clostridium tetani, ya me acordé de otro tipo de Clostridium, es el Botulinum, que causa el botulismo, pero me falta el de la gangrena gaseosa, que es el de cuando les tienen que amputar sus bracitos o sus dedos. Se me olvidó el nombre del Clostridium. Bueno, entonces, lo que les decía es que muchas de las bacterias se van adaptando al medio ambiente, producen drogoresistencia, es decir, ya no son sensibles a ciertos antibióticos, y eso lo vamos a ver en genética. Pero lo interesante aquí es que la mayoría de bacterias hay dos tipos: aerobias, que dependen del oxígeno y son las que más abundan, y anaerobias es que producen CO2, gases y toxinas dentro del cuerpo de los animales, ¿sí? Una anaerobia son los Clostridium. Y los Clostridium, a diferencia de todas las bacterias, se producen por esporulación, ¿sí? En vez de división binaria, se producen por esporulación. Otra cosa importante, como el tétanos, esta bacteria produce una tetanolicina, ¿sí? Que es lo que hace es paralizar el músculo y el sistema nervioso del paciente. Entonces, bueno, afortunadamente ya hay vacunas. Y otras producen sustancias que provocan hemorragias, como la Shigella, la Salmonella. Otras producen, esas se llaman enterotoxinas, y otras producen parálisis, entre otras, ¿sí? Entonces, ya son componentes infecciosos mucho más severos y que afectan a la mayoría de animales, plantas. Es raro que afecten a parásitos, pero las que nos importan son las de el hombre. Entonces son procariotas, ya saben que son muy complejas, ya vimos sus características, pero normalmente su invasividad o virulencia se debe a las toxinas que producen ellas durante su proliferación. Algo interesante es que una infección por bacterias tiene síntomas distintos. Aunque igual dan fiebre, muchas veces el periodo de incubación es más rápido que la de un virus. Si es una enfermedad como la neumonía o una bronquitis bacteriana, una faringoamigdalitis, normalmente ahí la diferencia a una infección viral como la influenza es que sí duele el cuerpo, da fiebre, raramente vamos a ver que haya vómito o diarrea, solamente en aquellas bacterias gastrointestinales, pero la mucosidad, por ejemplo, cuando es una infección bacteriana respiratoria, la mucosidad genera cambios. Entonces, las flemas o el moco puede ser amarillo o puede ser verde en una infección bacteriana y se ataca con antibióticos. En el caso de una infección viral, el moco o las flemas son transparentes y es demasiado, ¿sí? Como si fuera agua. Entonces, ahí no se tiene que utilizar más que reposo, aislarse, y muchas veces si es necesario, pues antihistamínicos. Y bueno, solamente en hepatitis, en VIH y en otras enfermedades como herpes, sí se dan retrovirales. Todo eso se los escribí en el resumen que les mandé, que se llama guión de virus. Ahí les hice 3 gráficas importantes de lo elemental que deben de complementar con su exposición. Y lo otro que ya expliqué, que es la terminación de este tipo de patógenos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. Curiosidad, aporte que quieran hacer. Yo tengo una duda. ¿Ah? Es que no entendí muy bien eso de las infecciones de transmisión sexual, si son bacterias o no. No todas. Por ejemplo, la tricomoniasis, no, pero solamente afecta a mujeres, a veces al hombre, pero es bien raro. Estos son como la ameba, son protozoarios, ¿sí?
Igual que la yardia, la ameba, estas son las tricomonías y son parásitos. Pero, por ejemplo, la gonorrea y la sífilis sí son causadas por bacterias. Sí. Gracias. Aquí hay un pequeño error con respecto a las enfermedades virales. Vemos que aquí está la foto del virus, un coronavirus. Lo vemos bastante grande con respecto al tamaño de las bacterias o protozoarios, pero es invisible. O sea, ya saben que microscópicamente es bien difícil de ubicar, pero es más que nada para ponerlo dentro de las infecciones que suelen tener animales y el humano, ¿sí? Entonces, algo muy interesante el gonococo, bueno, como sí se dan cuenta, son coquitos, ¿sí? En pares. Muchas veces son sensibles a ciertos antibióticos, pero se transmiten de una manera muy fácil, ¿sí? Y por eso en el resumen les puse que tanto virus como bacterias, pues la higiene sexual y la conducta sexual es muy importante para evitar este tipo de ETS o ITS, como les llaman. Pero bueno, por ejemplo, podríamos hablar de las bacterias más virulentas, entre ellas pues está el de la peste, está todos los clostridiums, hay otro, se me olvidó el nombre, aquella que utilizan en las guerras biológicas que ponen en sobres, no se recuerdan esa bacteria. Anthrax. Anthrax, ¿sí? Y normalmente ustedes dirían, ay, no me vayan a echar anthrax en el examen o lo que sea. Están despiertos, ¿verdad? Lo que sucede es que el anthrax es una bacteria común que está en el suelo y el Clostridium también, solamente que las aíslan y las utilizan en las guerras biológicas, ¿sí? Y ahí sí atacan el sistema respiratorio, la piel, hay parálisis, hay unas bacterias que llaman bacterias come carne y así. Entonces, ¿por qué? Porque las condiciones muchas veces si el paciente está inmunosuprimido, no tiene suficientes defensas, etcétera, van a afectar más drásticamente a la persona. Por ejemplo, personas quemadas, personas con diabetes, personas con hipertensión, con mala circulación, las bacterias tienden a entrar y empezar a invadir ciertos tejidos, por eso producen gangrena. ¿Alguien no se puso a buscar por ahí cómo se llama el nombre del otro Clostridium que se me olvidó? El que causa la gangrena. ¿Alguna duda, Yo creo que pregunta? es Prefingers, algo así. Ah, sí, Como Perfingers. Perfingers. Esa es la otra. Esa es la otra tipo de Clostridium, ¿sí? Y es de los peores. Por esa razón, como es un anaeróbico obligado, significa que cuando nosotros tenemos una herida o, por ejemplo, los que les encanta el fútbol y se cortan, se dan patadas, lo que sea, en la tierra es donde están estos Clostridium. Entonces, cualquier herida siempre se tiene que lavar perfectamente, se tiene que desinfectar, porque ahí es donde entran este tipo de bacterias y producen infecciones severas. A veces no necesitamos herirnos. Puede ser que un animal nos muerda y ya van ahí esporas de los Clostridiums y la situación es que primero se hace un moretón o hematoma y después empieza a necrosar, ¿sí? Estas bacterias producen necrosis, es decir, no hay apoptosis, sino que se pudre el tejido y es porque son anaerobios, es decir, van a atacar la parte de la piel que no está en contacto con el oxígeno y ahí es donde empieza la agresividad de estas bacterias, entonces tienen que amputar. La otra es que nos pique un insecto que está en el jardín y que nos va a provocar, o sea, el insecto trae en sus mandíbulas, o como le llamen, en sus patas, trae el Clostridium, uno se rasca, introducimos el Clostridium al torrente sanguíneo y ahí se empieza a diseminar. Entonces, esto está muy asociado a una picadura de una araña que se llama violín, ¿sí? Porque se necrosa el pie o la pierna y amputan porque esta infección es muy severa, ¿sí? Entonces, sí entendieron todas las diferencias entre los microorganismos que producen infecciones. Espero que así haya quedado claro.
Podemos empezar enzimas. ¿Dudas? Si no queda alguna otra duda, pregunta. Yo tengo alguna duda, Betsy. Ahora sí, Betsy. ¿Sí? No sé si podemos utilizar como ejemplo, o se puede usar como ejemplo el experimento de Griffith para pues, demostrar que el ARN, el uso del ARN o el ARN puede activar o desactivar algunas bacterias o virus, más que todo. Creo que también no, no sé, también lo podemos utilizar como idea para las vacunas y todo eso. Ah, sí, lo que pasa que el experimento de Griffith utilizó Rat, neumococo y neumococo fue. ratitas. Ajá, entonces este experimento fue el primero para demostrar que el ADN era el que producía herencia o que lo que se transmitía de generación en generación. Entonces, eh, bueno, eso lo vemos en genética, pero les voy a explicar más o menos lo que él hizo. Es que él utilizó dos tipos de bacterias, unas que matan y otras que no matan, ¿sí? Entonces, esa bacteria es la que causa la neumonía, ¿sí? Entonces, lo que utilizó es que les inyectaba bacterias de neumococo que mataban, o sea, las normales, y el ratoncito moría, ¿sí? Pero después lo que él hizo también es una parte de cómo se generan las vacunas bacterianas. Fue, tenía neumococos, los mismos que utilizó para inyectar al ratón que se murió, y ese neumococo lo calentó. Entonces, nosotros, bueno, ustedes ya saben que cuando se calientan cierto tipo de estructuras, como las proteínas o los ácidos nucleicos, sufren modificaciones, se desnaturalizan. Entonces, las proteínas cambiaban su estructura y lo que hizo Griffith y colaboradores fue inyectar esas bacterias calentadas durante cierto tiempo y resulta que los ratones no se morían. Entonces ahí decían, ¿qué pasó? O sea, ¿destruiste realmente el material genético o algo que está en los neumococos? Resulta que juntó las bacterias muertas con calor con unas bacterias vivas originales y ¿qué pasaba? Como que se revivía el factor virulento de la bacteria, ¿sí? Y ese factor virulento era su ácido nucleico. En realidad, él lo que hacía es que solo destruía las proteínas, que eran parte de la cápsula. Entonces, con ese experimento se demostró que la herencia, al menos bacteriana, se va a pasar siempre a través de los ácidos nucleicos de la bacteria y que son menos difíciles, eh, son menos los ácidos nucleicos, no se afectan tanto con calor, puesto que solo se separan, pero cuando se introducen a una bacteria que está viva y se mezcla esta información, otra vez se vuelven agresivas y vuelven a matar a los ratones. Entonces, fue el primer experimento, como les digo, para identificar qué era el material genético. ¿Por qué razón? En esos años no había ni siquiera ultramicroscopios para ver la constitución de las moléculas. Entonces hacían experimentos para ver qué pasa si la calentamos, si le agregamos un ácido, si, no sé, hacían muchas cosas que al azar o por, como dicen los científicos, por serendipia, fueron generándose y dieron resultados muy importantes para la ciencia. Ujú. Ese fue el primer estudio. El segundo fue el de los fagos y el tercer estudio fue el de Watson y Crick, cuando ellos ya empezaron a proponer la hebra del ADN. Ujú. No sé si le queda clara la importancia de ese experimento. Sí, sí me queda claro. Y tengo otra duda. Creo que no sé si Sí. tiene mucha relación con el tema y creo que ya le preguntaba anteriormente, pero ¿cómo se sabe cuando una enfermedad es hereditaria? Ah, ok. Bueno, primero, antes de irle a decir al paciente que tiene que hacerse varios estudios de marcadores que tienen que ver con ese gen, se hace una historia clínica. En la historia clínica se preguntan los antecedentes de los familiares. Si, por ejemplo, alguien tiene varices, se pregunta si el padre tiene varices, la madre tiene varices, si le dieron dolor de piernas, desde cuándo, si tiene hijos, si ha habido abortos, todas esas, el árbol familiar se hace como parte de un preámbulo para identificar
una enfermedad de origen genético. Y si es una enfermedad muy letal, pues ya se manda a hacer cariotipo para ver qué genes faltan en esa persona o qué genes hay de más. Y luego los marcadores para la enfermedad, pues es, por ejemplo, hacer un análisis clínico de muchas proteínas relacionadas a esa enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, si hay un cáncer de páncreas, se manda a detectar amilasa pancreática. Entonces ya uno dice, ah, esa enzima está elevada, algo está funcionando mal, no debería de estar en el suero, etcétera. Entonces, hay muchas pruebas clínicas que se relacionan con enfermedades genéticas, acumulación de glucógeno, etcétera. O se mandan a hacer pruebas cuando ya se hace bien la historia clínica, ya de tomografías, de radiografías, y algo muy importante, cómo ha sido el estilo de vida de esa persona, ¿sí? Si ha fumado, si ha tomado alcohol, si ha tomado medicamentos, si se ha infectado de qué virus, porque acuérdense que hay virus que están relacionados con el cáncer. Si el esposo no la engaña, porque si le engaña, pues ya estamos pensando en un cáncer de cervix o cervicuterino, etcétera. Cuando son así factores que a veces uno no le hace caso, que son sociales, sí tienen mucha implicación con los genes. Entonces, pero es complejo. Y la persona que quiere resultados rápidos, pues simplemente va manda a los laboratorios a hacer un perfil genómico, y esto se hace en Estados Unidos, en Corea, en Inglaterra y en Costa Rica. Paga más o menos 10,000 quetzales en dólares y ya le dicen la predisposición a qué cánceres hay en su vida, ¿sí? Porque ya hay marcadores para ciertos tipos de enfermedades genéticas, pero para no gastar mucho, para eso sirve la historia familiar, para que solamente le identifiquen si uno va a tener cáncer de páncreas o de pulmón o de intestino, etcétera. Así es como se detecta. Sí, Mande. disculpe, solo una pregunta. Nosotros, ¿qué capítulo del libro deberíamos de estar leyendo? ¿El número 3, que son las macromoléculas de la célula, o el capítulo número 4, que son células y organulos? Bueno, ahorita no hemos entrado con organulos hasta que terminemos transporte. Organulos ya es el tercer parcial. Entonces, hay algo que sí veo y trato de identificar, es que ustedes se preocupan porque de dónde saca Betsy de esta presentación y qué tengo que saber para el parcial. Entonces, estos temas que son extras están porque es parte de las macromoléculas de las células y componentes que enferman al ser humano. Entonces, si se dan cuenta, está en el primer capítulo el tema de virus, en el caso del Cooper, y parte de las macromoléculas, también capítulo 2, así es que ahorita solo capítulo 2. Pero hoy vamos a empezar con el capítulo 3, que es metabolismo y enzimas, pero nada más voy a enfocarme en enzimas. Y en el capítulo del Cooper, pues ya el capítulo de enzimas es el 6, ¿sí? Solamente enzimas. Después de enzimas, ya voy a explicar lo que es los transportes a nivel membrana. ¿Por qué llevo ese orden? Ahora ustedes dirían, ¿y dónde están los transportes a nivel membrana? En el Cooper está en el capítulo 13, ¿sí? Y ¿cómo se llama? En el otro libro, creo que es el capítulo 8, no me recuerdo, pero ese es el orden que yo puse en el programa y que es como vamos a ir resolviendo nuestra comprensión de la célula. ¿Por qué ese orden? Porque las enzimas van a permitir que se lleven todos los procesos dentro de los organelos celulares. Entonces, si yo les empiezo a hablar de retículo o de mitocondria o de Golgi, todos son enzimas. Y si no entendemos el proceso de las enzimas, tampoco les puedo hablar de transporte. Entonces, vamos en este orden, miren. Y no se preocupen por el capítulo. Cuando yo voy explicando, sí, Betsy tiene razón, está en el capítulo 3, son 8 hojas, estos son enzimas y lo tengo que entender perfectamente. Ajá, pero siempre van de la mano.
No me recuerdo si en el programa están puestos al final cada capítulo de los dos libros, ¿sí? Para que ustedes no se confundan. Entonces, tengan el programa a la mano para que vayan viendo los objetivos del tema y las claves principales de ese capítulo. No sé si queda claro. Pero hasta hoy Sí, vamos a terminar el gracias. capítulo 2, ¿ok? Ok, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Yo creo que nos da tiempo de empezar perfectamente este capítulo. ¿Quedó claro la importancia de ver este tipo de agentes infecciosos? ¿Sí, chicos? Sí, Betsy. Sí, Betsy. Sí, Betsy. Y Betsy. Ya se durmieron. No. Algo pasó aquí, vamos a ver. Desde ayer, ¿cómo me está costando abrir el... Recuérdame, Cristian, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿O me voy a escritorio? Vea cómo me saca de... ¿Para qué cosa, perdón? ¿Está despierto, Cristian? Sí, sí estoy. Pero ¿Cómo ¿para qué comparto cosa? mi presentación del capítulo de enzimas? A ver, Ahorita vuelvo a compartir pantalla y abre pero me voy como a escritorio, ¿verdad? la pantalla completa, ajá. Comparta toda la pantalla y luego ya puede buscar su presentación. No sé, yo creo que la tiene en Teams o no. Sí, la tengo en Teams, pero Va, ahora habrá, bueno, sí puedo abrir la de PowerPoint también. no, es que ayer se bloqueó y algo estoy haciendo mal. O sea, me voy aquí ¿Es su y... computadora la que se escucha, no? ¿O hay una licuadora cerca? No, no. Ah, es que afuera andan construyendo. Tengo unos vecinos Ah, que ya. están construyendo. Ujú. Ahora Permíteme. en la otra pestañita de Teams, ¿En cuál? ¿Dónde está usted? No, mire. solo tiene una Es, pestaña de Teams. ¿Verdad? Ajá. De plano la tiene oculta donde ¿cómo se llama? En segundo plano, donde está la flechita viniendo hacia arriba. Pulse ahí. No, pero abajo, en la barra de tareas. ¿Aquí? Mm, ¿Aquí? Dejó de compartir. No, es que no podemos verlo. Ajá. No, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo se llama la presentación? Así la puede buscar Se en... llama, le puse creo que capítulo 6 enzimas. La acabo de subir Permítame, vamos a ver. ¿La subió Ah, dónde? en Teams. El problema es que no sé por qué me sacó de esa página. O me voy al visor de archivos, a ver si puedo acá. Ahí, a ver, déjeme Ya intentarlo. aparece. no sé. Ahí está, ajá. Ujú. Y ahora en archivos. Arriba. No, en la pestañita de arriba. Ajá. Mm, Y yo ya lo se estoy me buscando, perdió. pero no veo que diga capítulo 6. Yo también la busqué y no. Eh, Mm, Tal vez en su escritorio puede escribir el nombre, el título de la presentación y así Windows le busca dónde es que está. o Ahora. aquí en archivos recientes. No, ¿verdad? ¿No está? Sí, como le digo, yo la busqué ahorita, pero no la encuentro. Porque es capítulo 6, ¿verdad? Sí. Dice Key Concepts, que son conceptos clave, No, digamos. ese es el que les mandé de apoyo. Ajá. Luego dice virus, viroides y priones. Y luego para abajo, ¿verdad? Pero no hay una nueva. Seguro que no se cargó. Ok. Lo voy a cargar de la USB.
Ahí me iría a archivos, ¿verdad? Vamos a ver si aquí está más fácil. Según yo lo cargué en la otra computadora. Podría... En archivos, desde archivos no sé cómo hacerlo, desde la... Ahorita estoy buscando. Déjame Solo intentarlo aquí. en la, como que en la pantalla de donde dice equipos y donde está su sesión, hay una parte que dice upload y ahí seguramente se puede cargar desde la USB. En equipos. Ajá. Bueno, no sé. Pero aquí debería estar en las presentaciones y se los mandé, pero yo creo que no lo cargó el sistema. Perdón, aquí vamos a estar. Voy a utilizar esta. La que según yo, la que grabé, pero no sé entonces, ¿por qué no la? ¿Ustedes ven esa presentación? Ahorita estamos viendo la pantalla de archivos, porque es la que usted está Y, compartiendo ahora. y esa de una que dice enzimas, ¿no la ven? Yo no. Y lo estoy buscando en los archivos y no. No, Betsy. No, yo tampoco. Betsy, pero la Ok. tienen en el USB, ¿no? Sí, pero voy a ver si me logra. Es que... ¿Y si la vemos desde aquí? Bueno, puedo poner esto. No ven nada de... No, es que creo que está compartiendo solo Teams ahora. Ajá. Debería compartir todo el escritorio, digamos. Ajá. Pero sí se las mandé abajo de donde decía... Vamos a ver. Voy a salir de aquí. Tienen razón, no está cargada la presentación. Ahí puede darle cargar. Creo que ahí dice upload y ya lo busca en su USB, que creo que es donde lo tiene, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, en archivos. ¿O Sí, dónde me voy? ahora dele una X en elementos seleccionados. Lo que pasa es que seleccionó uno y por eso. Mm, Mm, En la pestaña, eso. ¿Ahí? A la derecha, a la par de donde dice todos los documentos, a la izquierda, esquina superior derecha. A la par dice elementos seleccionados, hay una Ah, en palabra que todos dice los documentos. no, sí, no, pero a la par, dice elementos seleccionados, ahí hay una X, dele en esa X, ahí está. Ahora ya puede cargar. Un archivo, ajá. Y ahora en su USB. Voy a poner esto. Es que la que les mandé es diferente, modificar algunas cosillas, pero espero que ahora sí nos cargue. Bueno,
Para continuar, las enzimas son proteínas y son de las proteínas más abundantes que requiere el ser humano para poder funcionar. Entonces, las características de las enzimas es que normalmente son producidas por ciertos genes y son bastante abundantes a nivel celular. Vamos a esperar a que cargue. Entonces, a las enzimas se les conoce como catalizadores biológicos, es decir, permite que las reacciones de nuestro metabolismo se lleven a cabo sin ser parte de la reacción final. Es decir, se necesita muy poco de enzima, sin embargo, si no hay enzima, ni siquiera se desdobla, por ejemplo, se descompone un disacárido o una proteína no se corta en ¿cómo se llama?, en aminoácidos, o las grasas no se podrían utilizar porque como las comemos en grandes moléculas, es decir, triglicéridos, colesterol, ácidos grasos, si no hubiera enzimas, estas no se pudieran aprovechar por la célula para hacer otro tipo de estructuras en nuestro cuerpo, por ejemplo, fosfolípidos, proteínas receptoras de membrana, no se pudieran hacer neurotransmisores, etc. Y aquí solo le apacho, ¿verdad, Cristian? ¿O ya lo puedo cargar? Ay, qué pena con ustedes. Perdón, Yo creo que estaba no. yo hablando, pero tenía el micrófono apagado. Sí, puede darle doble clic ahí. Es que creo que tienen que actualizar, refrescar su página. Ahorita solo voy. Yo creo que es eso. Tiene razón. Por eso me está causando problemas. Sí, ya la veo acá en los files, digamos, en los. ¿Ya lo están viendo? Ujú. Ok. Yo, en la que según yo les mandé al Teams, pero no, yo creo que no se ha actualizado, quité la primera porque tiene que ver con el libro antiguo. Sin embargo, pues el título es Enzimas como catalizadores de la vida o catalizadores biológicos. Entonces, aquí lo importante, espero que todos ya la estén viendo. ¿Sí? Con la introducción es suficiente para adelantar un poco para que la otra semana, solamente la otra semana vamos a ver enzimas, inhibidores enzimáticos, enfermedades enzimáticas, la importancia clínica de las enzimas, etcétera. Pero ahorita vamos a ver su estructura y cómo es que funcionan realmente. Entonces, es un tema sumamente fundamental para 3 áreas de su carrera. Una, para comprender cómo se llevan a cabo los procesos. Ahora sí todos ven la presentación. Sí, Sí, Betsy. Betsy. Sí, Ok. Betsy. Sí. Entonces, todos los procesos se llevan a cabo en base a enzimas. Las cantidades enzimáticas que necesita una reacción son minimolares, o sea, son ínfimas, pero si no están, no se lleva a cabo. La estructura normalmente de las enzimas es tridimensional o cuaternaria, en estructura terciaria o cuaternaria, y normalmente las enzimas pues están hechas de una sola cadena de polipéptidos, es decir, no es como la hemoglobina que tiene 4 cadenas y que se ensamblan, etcétera, sino que esta es una sola cadena de polipéptidos y que muchas veces para que funcione esa cadena de polipéptido, la enzima tiene que tener algún metal. Entonces vamos a ver que cuando la enzima requiere de un metal como cobre, como zinc, magnesio, hierro, esa enzima, esa sustancia que se le va a adicionar a la cadena polipeptídica va a actuar como cofactor. Igualmente, muchas enzimas dependen de la concentración de vitaminas del complejo B o de algunas coenzimas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque si no está la presencia de eso, la enzima tampoco trabaja. A veces son un poco caprichudas. Entonces se requiere de poca cantidad. Hoy vamos a ver rápidamente, porque ya vi que el tiempo me come, es que las enzimas pues van a identificar a una sustancia específica. Por lo tanto, dentro de sus propiedades es que son específicas sobre lo que van a actuar. Si yo les hablo de la amilasa, solo actúan sobre el almidón. Si yo les hablo de una disacaridasa, solo actúan sobre un disacárido, ¿sí?
Si les hablo de una ribonucleasa, como la vimos en el capítulo anterior, actúan solamente sobre el ARN. Entonces, son muy específicas. Participan en reacciones enzimáticas y para eso se clasifican en 6 tipos, ¿sí? Por ejemplo, oxidorreducción, en cortar enlaces, hidrólisis, se llaman hidrolasas, oxidasas, catalasas. Luego vamos a ver algunas que se llaman isomerasas. Su función es que van a voltear a la molécula para que funcione correctamente. Ligasas para unir moléculas y entre otras. Para que las enzimas funcionen en las células, primero tenemos que estar vivos, ¿sí? Entonces, las enzimas solo trabajan, tienen sus, como les digo, tienen sus caprichos. Trabajan a un pH específico, trabajan a una temperatura en nuestro cuerpo siempre de 37 grados, ¿sí? Si nos da fiebre, las enzimas empiezan a como a marear, no marearse, pero no van a funcionar correctamente porque se distorsiona su funcionalidad. Y a pH, a temperatura, y también influye mucho la concentración de la enzima y la concentración de lo que uno tenga que deshacer o degradar, ¿sí? Entonces vamos a ver los factores que influyen en la actividad de las enzimas, cómo se clasifican. Hay mecanismos en los cuales las enzimas se autorregulan, es decir, si hay mucho producto, la enzima como que deja de funcionar. Si hay poco producto, también la enzima dice, bueno, hasta ahí, porque si no me voy a empezar a degradar el propio páncreas. Ajá. Luego también hay mecanismos donde se inhibe a la enzima para controlar, para no inflamar, para frenar el proceso de fabricación de otros componentes. Y también en este tema vamos a ver que hay sustancias que inhiben a las enzimas cuando ya tenemos alguna enfermedad. Y esas sustancias son los fármacos. Entonces, el tema de enzimas es para toda su vida porque tiene que ver con enfermedades metabólicas, con enfermedades raras, tiene que ver con aspectos de bioquímica importantes, con la coagulación, por ejemplo, con la inflamación, pero también tiene que ver con cuando lleven farmacología. Entonces, todos los fármacos van a llevar una cinética de absorción y una cinética de, como le llaman, de concentración. La palabra cinética es los mecanismos por los cuales interviene un fármaco o una enzima, ¿sí? Y por último, la utilidad diagnóstica de las enzimas. Por ejemplo, tal vez si alguien quiere participar en la siguiente clase, ¿qué enzimas se miden cuando alguien le da un infarto? ¿Y cuáles son los rangos para determinar si me dio un infarto o solamente me estoy haciendo la que me siento mal o se me subió la presión, etcétera? Pero también hay enzimas que se miden cuando hay un cáncer o cuando hay una pancreatitis, etcétera. Entonces, de eso va a tratar este tema. El hecho es que cuando ven esto dicen, wow, qué interesante, pero después resulta que cuando ven a la pobrecita de las enzimas, la ven tan rara que ahí es donde dicen, no entiendo qué es el sustrato y qué es la enzima o el sitio activo. Pero bueno, creo que casi ya es hora. Me voy a quedar en esta y les voy a explicar. La palabra enzima significa fermento y se descubrió gracias a las levaduras, ¿sí? Que se utilizan para hacer todos estos alimentos deliciosos, ¿verdad? Incluyendo el vino. El pan, el vino, alimentos fermentados, etcétera, el queso, el yogur, muchas veces están implicadas las levaduras y las levaduras trabajan solamente a cierta temperatura y degradando compuestos como la caseína de la leche, los azúcares de la uva y el almidón del pan, etcétera. Entonces, las enzimas tienen mucha importancia a nivel medicinal porque ayudan a transformar muchos compuestos que entran al cuerpo. Y donde hay más enzimas, aparte de que en cada célula hay cierto número de enzimas, es en el hígado, porque este es nuestro órgano que nos detoxifica, ¿sí? A nivel de la industria, pues porque necesitamos identificar sin número de enzimas para hacer detergentes. Si van y ven ahí el detergente que usan para lavar su ropa, ahora traen enzimas. Y cuando deshacen un poco de Ariel o algún detergente en su mano, sienten calor, ¿sí? Porque las enzimas aceleran el desdoblamiento de la mugre o de sustancias grasas. Entonces,
en los detergentes, en la elaboración de fármacos como la penicilina. Sabemos que esta tiene una enzima que se llama penicilinasa y esa es la que agrede a las bacterias y las destruye. Ya casi voy a terminar. Y luego en todas las fermentaciones y alimentos, ahí participan las enzimas, ¿sí? Desdoblando los alimentos y transformando sus sabores. Y por último, en la agricultura también participan en la generación de ciertas sustancias importantes, sobre todo derivados de nitrógeno, para que las plantas puedan crecer y puedan hacer todo su desarrollo, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que hagan un breve resumen para la siguiente clase. Pueden ver la presentación o hacen su resumen o me traen unas 5 preguntas para ir consultándolas o resolviéndolas en clase. Entonces, la presentación, bueno, ahorita se la subo de una vez al portal, la que modifiqué ayer, para que ustedes la vayan revisando y si les salen dudas, preguntas o conceptos que no entienden, pues los aclaramos la siguiente clase. Algunos de ustedes, si gustan, pueden ir participando durante la presentación. Lick, yo explico esa y eso va a ser bastante agradable porque así también intervienen ustedes en el estudio de este tema. O fíjese, licenciada, que yo investigué esta aplicación y les voy a compartir. No más de 5 o 6 minutos, ¿les parece? Y ahí lo vamos a dejar. Solamente les quiero contar algo, les subí un PDF. ¿Alguien sabe cómo se llama ese PDF? El de los priones. El de los priones, ok. Entonces, como todos quieren mejorar su nota, voy a poner muchos PDFs de diferentes temas que nos falta por ver y la persona que quiera subir una nota en alguna parte donde va deficiente, en un parcial, etcétera, la nota es más un punto si son capaces de explicarme ese artículo en 5, máximo por ser la primera vez, 8 minutos. Y eso, mi hija me está diciendo que soy cruel, pero bueno, eso es para que mejoren su nota y sean capaces de explicar un tema que ya yo lo expliqué, pero que ustedes pueden profundizar. Ya no van a repetir mucho de las cosas que yo ya dije, sino algo diferente, más significativo. Entonces, imagínense, no me va a dar tiempo de explicar, de darle la oportunidad a ustedes en cada clase, pero la siguiente clase, el que ya se sienta pilas para explicar, va a haber una oportunidad. Entonces, va a haber 2, ¿sí? Entonces, vamos a dar 5 minutos a que alguien explique el tema y que me convenza que sabe sobre ese artículo. Si no estarán listos el lunes, pues lo pueden hacer el miércoles, el jueves. Pero así voy a ir aportando, ustedes van a ir aportando al grupo ideas principales de expertos y entonces van a ir mejorando su nota. Uno por todo el semestre. Así es que si no les gusta priones, van a ver que hay otros de acuapurinas, de enfermedades raras, etcétera. Entonces van siendo más selectivos. Porque ahora voy a tomar, cualquiera puede mejorar, ¿sí? Siempre y cuando lo demuestre. Entonces, eso es como un estudio de casos. Voy a dar la oportunidad, ¿sí? Pero no vayan a leer, sino que lo expliquen, así como si fueran los expertos para convencernos de que sí manejan ese tema, ¿sí? Ya no les quito más su tiempo. No sé si les parece. Perdón, solo una pregunta. El tema del que tenemos que hacer el resumen es de enzimas. Sí, para que vayan adelantando y la clase sea como más prolífica. Ah, ok, y del de la exposición, por decirlo así, es de los priones, ¿verdad? Sí, bueno, ahorita subí un PDF de priones, pero en el transcurso, por ejemplo, hoy voy a ir poniendo en las otras semanas los PDFs más importantes de este semestre. Entonces, si alguien dice, ah, no, los priones no me gustaron porque, ay, no sé, pero me gustan los transportadores a nivel membrana, me gusta, por ejemplo, una enfermedad rara del lisosoma, todos los que yo vaya poniendo me van diciendo, Betsy, yo quiero hacer esto para tal fecha y los voy a ir calendarizándose, ¿sí? Entonces, obviamente que a lo mejor alguien que sacó 5 más el 1.5 todavía quiere mejorar en cualquiera de los diferentes parciales y entonces van a tener esa oportunidad de hacer una disertación de un tema. ¿Sí, Adriana? ¿O alguien más quiere hablar? Entonces,
Todos pueden mejorar siempre y cuando demuestren que saben de ese tema o de otro. También va a haber una parte de toxinas, de venenos, eso también les puede ayudar, ¿sí? Pero bueno, hoy voy a terminar de subir algunos también para que ustedes elijan qué tema les gustaría trabajar. Es una nueva dinámica, no estaba en el programa, pero es para que mejoren y participen de una manera activa como estudiantes. Sí, ¿y cómo le decimos qué día queremos pasar o se lo escribimos por WhatsApp? Sí, mejor me lo dicen ahí, yo ya voy haciendo mis listados. Ah, ok, gracias. Y así no se pelean por participar, entonces yo ya voy a ir clasificando. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, gracias. Gracias, Betsy. Bueno, entonces nos vemos el lunes a las Gracias, 7. No se vayan a quedar dormidos. Gracias a ustedes por su atención. No olviden que les mandé el resumen de virus porque ahí hablan un poquito de otras enzimas, de las partes de prevención. TX significa diagnóstico, tratamiento. Siempre que vean la palabra DX, diagnóstico. PX, pronóstico. Y TX, que puse ahí el tratamiento para enfermedades virales, es tratamiento. Son unos símbolos que tienen que irse familiarizando. ¿Dudas, preguntas? Entonces vamos a desayunar algo, ¿verdad? Aunque sea cafecito o un té. Sí, muchas gracias. Gracias, Gracias, Betsy. Betsy. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Betsy. Adiós, chicos. Gracias, Betsy. Semana, Buen Solo día. algo. Ayer terminé de revisar las notas de la sección 1. Hoy termino las de ustedes. Pero si ven que alguna nota no se pudo modificar, por favor, vuélvanme a recordar por WhatsApp, Betsy, y sigo teniendo 0 en vez de un punto en alguna de las preguntas que hacía falta modificar. Entonces, por eso es que todavía no han visto cambios en su promedio. Entonces, mande, Gustavo. No, está bien, eso es solo para... Ok. ¿Quién iba a preguntar algo? Ay, es lo que le voy a preguntar acerca de esas notas, que aún no estoy claro cómo se están ordenando las notas de biología con usted. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que ahorita lo que estoy haciendo, a ver, Fátima, lo que estoy haciendo es verificando quiénes tienen correcta la pregunta, la del microscopio y otras, y modifico manualmente, o sea, si tiene 0 ya le pongo 1.0 y el promedio se actualiza, entonces ya va a ver que subió un punto, por ejemplo. Pero aparte a esa nota le voy a modificar, ahora que voy a revisar las tareas, la guía más 1.5 y esa ya va a ser su nota real. Cuando tenga todas esas notas les mando un mensaje, ya están actualizados el primer parcial, ¿sí? Y calificada la primer tarea. A eso me refiero. Ok, gracias, Betsy. Ya Ok. entendí. Y conforme van a ir participando, tal vez se van a ir llenando algunas casillas de participación o de zona, pero eso ya lo actualizo más o menos en la semana de parcial. Ok, gracias, Betsy. Bueno, Tenga un buen Julio, día. gracias. Gracias. Adiós. Buena suerte a todos. Provecho, Y Betsy. feliz semana. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Betsy. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias. Sí, feliz fin de Gracias. semana. Igual a ustedes, cuídense. Un abrazo.